Aprendimos en una lección anterior de este curso completo y gratuito de Adobe Photoshop diferentes maneras de desenfocar imágenes. Hoy vamos a aprender lo contrario, a enfocar imágenes desenfocadas. Una cosa os tengo que dejar clara desde el principio, Photoshop no hace milagros. Si la foto no se ha sacado bien y está muy desenfocada, Photoshop no puede volver atrás en el tiempo para sacar la foto en condiciones. Pero con lo que aprenderemos hoy podremos mejorar algo nuestras imágenes. Me llamo Gorka Areta y trabajo como diseñador web freelance. Hace ya un tiempo comencé a crear este curso con el que quiero compartir con vosotros buena parte de lo que he aprendido en todos estos años que llevo trabajando con Photoshop. Aunque los vídeos de mi canal de YouTube son y serán siempre gratuitos, hay una forma de colaborar para que pueda publicar nuevos tutoriales con más frecuencia, haciéndote mecenas. Entra a gorkaareta.com/mecenas donde te explico cómo puedes colaborar con mi canal. Además, si te interesan los contenidos de mis vídeos, te recomiendo que te suscribas a mi newsletter, en la que quincenalmente compartiré con vosotros recursos, herramientas y consejos útiles que sin duda te serán de gran ayuda. Si quieres suscribirte a Waka, que es mi newsletter, de forma gratuita, entra a gorkaareta.com/waka y déjame tu email. Y vamos a empezar, vamos a Photoshop, donde tenemos abierta esta imagen de unas amigas cenando, que nos va a servir para explicar qué es lo que entiende Photoshop o qué es lo que hace Photoshop cuando enfocamos una imagen. Lo que hace Photoshop cuando le pedimos que enfoque una imagen es buscar zonas de bordes donde hay píxeles oscuros junto a píxeles claros. Y en estas zonas aumenta el contraste para que las zonas oscuras sean más oscuras y las zonas claras más claras, de forma que se cree cierta sensación de enfoque. Por supuesto, si la foto está muy desenfocada, por mucho que apliquemos enfoques desde Photoshop, la imagen no va a mejorar. En este caso, por ejemplo, pues será más fácil enfocar a la chica del primer plano que a la que está aquí al fondo, que como veis está completamente desenfocada. Hay dos formas principales de enfocar en Photoshop. Una es utilizando filtros, que están aquí en filtro enfocar, ahora vamos a verlos, y otra es utilizando la herramienta enfocar que veremos hasta el final de este vídeo. Vamos a comenzar entonces con los filtros de enfoque que están aquí en filtros enfocar, y si os fijáis tenéis tres filtros que no tiene más opciones, no nos deja configurarlos, son enfocar, bordes y más. Y otros tres filtros que tienen más opciones, por eso tienen los tres puntos al final, que son enfoque suavizado, estabilizador de imagen y máscara de enfoque. Estos filtros nos permiten configurar las opciones de enfocado, son filtros más avanzados que los tres primeros. Vamos a ver en la lección de hoy el filtro máscara de enfoque y el filtro enfoque suavizado. El filtro estabilizador de imagen lo dejaremos para una lección posterior. Y como acabo de decir, los tres primeros filtros no tienen opciones. Directamente aplica el filtro tal cual. Entonces, si aplicamos en este caso, por ejemplo, el filtro enfocar, le doy para aplicar el filtro. Veis que el enfoque que ha hecho es muy sutil, prácticamente no se va a diferenciar. Voy a deshacer el cambio y voy a aplicar el filtro a la capa como un objeto inteligente para que podamos activarlo o desactivarlo de forma dinámica. Entonces convierto esta capa de fondo, botón derecho, en objeto inteligente y ahora aplicamos el filtro a esta capa que es un objeto inteligente, filtro, enfocar y lo tenemos ya como filtro inteligente que podemos activar o desactivar. Si os fijáis, la diferencia es prácticamente mínima. Aquí está el filtro enfocar aplicado y aquí no. Pues veis que es un filtro muy sutil, tal vez en detalles pequeños se puede notar, pero en una foto como esta prácticamente ni se nota. Vamos a eliminar el filtro y vamos a aplicar ahora el segundo filtro, que es filtro enfocar más, que hace exactamente lo mismo que el filtro enfocar, pero con algo más de intensidad. Le damos a enfocar más y si os fijáis algo más se nota. Voy a ocultarlo y mostrarlo. Seguramente nos tendremos que acercar mucho para que veáis la diferencia. Aquí, por ejemplo, en el brillo de los ojos, donde sí que hay una diferencia muy clara entre zonas oscuras, el color negro del ojo, y zonas claras, la del brillo, sí que veis que ese contraste se hace mayor al aplicarle el filtro o enfocar más. Y la imagen, al menos en la cara de la chica de primer plano, que está más enfocada, da una impresión de estar ligeramente más enfocada, pero también es un enfoque muy sutil. Vamos a eliminar este filtro también. Y el tercer filtro automático de Photoshop, que tampoco tiene controles ni opciones, es el filtro enfocar bordes, que como veis la diferencia, si activo o desactivo el filtro, hace un enfoque muy sutil.
Estos 3 filtros seguramente no los utilizaréis, salvo que queráis hacer enfoques muy sutiles como estos que hemos visto. Lo habitual va a ser que utilicéis los otros 2 filtros que tienen más controles y opciones y que por lo tanto son más potentes. Vamos a abrir ahora esta otra imagen de un ramo de flores y a esta imagen le vamos a aplicar el filtro máscara de enfoque. Para aplicarlo de forma dinámica y poder luego editar la configuración del filtro, vamos a convertir la capa de fondo otra vez en objeto inteligente, botón derecho convertir en objeto inteligente, y le aplicamos el filtro al objeto inteligente, le damos a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Bueno, veis que nos ha cambiado la imagen, nos la ha cambiado en función de los últimos valores que le di yo a este filtro la última vez que lo utilicé. Vamos a ponerlos todos a 0 para que veáis el estado original de la imagen. Y aquí tenemos 3 valores que podemos configurar y que a continuación os voy a explicar qué hace cada uno de ellos. Está cantidad, está radio y está umbral. El filtro máscara de enfoque, como los otros 3 filtros que hemos visto antes, también va a buscar bordes, va a buscar zonas en las que haya un contraste entre píxeles claros y píxeles oscuros, y también va a aumentar el contraste entre esos píxeles claros y oscuros para generar esa sensación de enfoque en la imagen. El primero de los 3 parámetros que podemos configurar en este filtro es cantidad. Este valor es un porcentaje que va del 1 al 500 y lo que nos indica es la cantidad de contraste que queremos aplicar a esos bordes entre zonas claras y zonas oscuras. Cuanto mayor sea la cantidad, más contraste aplicaremos. Para que lo veáis de forma exagerada, voy a ponerlo en el valor máximo, en 500, y como veis aún no ha hecho nada. No ha hecho nada porque el siguiente valor, que es radio, está con el valor mínimo. Y para que podamos ver cambios, pues radio debería ser mayor. ¿Qué es radio? Radio nos indica la cantidad de píxeles alrededor de esos bordes en los que se va a aplicar el aumento de contraste. Entonces ahora mismo si el radio está en 0,1 pues está aplicando ese cambio de contraste a 0,1 píxeles, o sea que prácticamente no lo está aplicando. Si aumentamos el radio, vamos a ponerlo por ejemplo aquí a 1,8, ya veis que la imagen nos ha cambiado. Ahora nos está aplicando ese cambio de contraste, que es un cambio muy grande porque hemos puesto cantidad al máximo, nos lo está aplicando con un radio de 1,8. Este radio que apliquemos, por supuesto, va a depender siempre del tamaño y la resolución de nuestra imagen. Cuanto mayor sea nuestra imagen, más radio tendremos que aplicar, porque queremos que ese aumento de contraste en los bordes afecte a más píxeles. Cuando aumentamos mucho el radio, vamos a moverlo exageradamente hacia la derecha. Aquí, por ejemplo, nos empiezan a aparecer halos. Veis aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí. Podéis desplazaros si queréis para ver aquí la previsualización en el recuadro este de aquí. Podéis o bien aquí con la mano pinchar y arrastrar, o podéis pinchar aquí. Veis que si os movéis por encima de la imagen os aparece un cursor con forma cuadrada. Si pincháis en una zona de la imagen, aquí por ejemplo, se os centrará aquí en la previsualización la zona que hayáis seleccionado. Y si os fijáis aquí, alrededor de esta hoja, nos aparecen unos halos, que son zonas claras que se nos generan junto a las zonas oscuras o viceversa. Aquí también, por ejemplo, veis aquí estos halos que se generan aquí dentro de la manga, o aquí entre la bolsa de papel y la camisa de la mujer. Veis que hay un halo, una zona muy blanca aquí en el borde, y aquí al otro lado una zona más oscura. Lo habitual cuando estéis enfocando una imagen con este filtro no va a ser que utilicéis valores tan altos. Estos valores que estoy usando ahora son valores muy exagerados. Veis aquí cómo quedaría con los valores de cantidad y radio al máximo. Lo habitual es que trabajéis con valores mucho más pequeños para de esa manera evitar que os aparezcan esos halos. Los valores que utilicéis van a depender siempre de la imagen con la que estéis trabajando, pero unos valores para la cantidad entre 150 y 200 o del radio entre 1 y 2 son valores más o menos habituales cuando trabajáis con esta herramienta. Y luego por último tenemos umbral, que lo que define es la diferencia que tiene que haber entre los píxeles claros y los oscuros para que los considere un borde y aplique en esas zonas el filtro. Con el umbral a 0 se enfocarían todos los píxeles de la imagen, y cuanto mayor sea el umbral, menos se enfocarán los píxeles cuyos valores tonales sean similares. No sé si así explicado queda claro. Para verlo de forma más clara, vamos a exagerar de nuevo el efecto del filtro. Vamos a poner más cantidad y más radio para que se nos creen estos halos. Y aquí, por ejemplo, entre los pétalos de la rosa sí que hay mucho contraste entre zonas claras y zonas oscuras.
las zonas de luz y sombras que crean los pétalos, mientras que en la mano, por ejemplo, vamos a acercarnos un poco más, no hay mucha diferencia entre los píxeles adyacentes, no hay bordes. Entonces, para evitar que nos aplique el filtro en zonas donde los colores son más uniformes, podemos ampliar el umbral y ves que ahora ha dejado de enfocarnos tanto la zona de la mano, mientras que sí que siguen estando muy enfocadas las zonas de los pétalos. Por lo tanto, con cantidad lo que definimos es la cantidad de enfoque que queremos aplicar. Ahora mismo tenemos mucho enfoque y ahora tenemos poco enfoque, ¿ves la diferencia? Con radio lo que le decimos es a cuántos píxeles alrededor de cada borde queremos que afecte el enfoque y por lo tanto a menor radio, menor zona de la imagen se verá afectada por el filtro y a mayor radio, mayor zona de la imagen se verá afectada. Y con umbral lo que le decimos es si queremos que el efecto se aplique a toda la imagen, en cuyo caso el umbral sería el mínimo en 0, o únicamente a las partes que tengan los bordes más marcados, que cuanto más desplacemos el deslizador hacia la derecha, se aplicará menos a las zonas en las que los contrastes no son tan marcados, en las que haya menos bordes, como puede ser aquí en la superficie de la mano. Vamos a dejar ahora unos valores que no sean tan exagerados. Por ejemplo, vamos a dejarlo así, le damos a OK, nos acercamos un poco más y vamos a ocultar y a mostrar el filtro en el panel de capas para que veáis la diferencia entre el después, como está ahora, y como estaba antes. Veis aquí, por ejemplo, que en las zonas con bordes, aquí se ven claramente que hay bordes que separan zonas claras y oscuras. Pues en esas zonas, aplicando el filtro, veis que lo que nos crea es un contraste mayor y una mayor sensación de enfoque. Voy a abrir esta otra imagen y vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar otra vez el filtro máscara de enfoque, convertimos la capa en objeto inteligente y le aplicamos el filtro enfocar máscara de enfoque. Vamos a acercarnos aquí a la cabeza de la chica, vamos a exagerar un poco el efecto para que aparezcan estos halos que hemos visto anteriormente. Seguramente vosotros no vais a exagerar tanto vuestro efecto para que aparezcan estos halos, pero puede ser el caso de que con los ajustes que le apliquéis se os creen los halos. Le damos a OK. ¿Qué problema hay con estos halos? Que además de ser halos que nos crean píxeles más claros, también hay un cambio de color. Nos crea alrededor de las zonas de píxeles, en los bordes nos crean halos de tonos complementarios a los de los bordes. En este caso, como el pelo de la chica es azul morado, nos crea halos de color amarillo. Y aquí, por ejemplo, en las plantas del fondo, que son verdes, nos crea halos pues, con tonos magentas. Si queréis evitar que esos halos afecten al color de vuestra imagen, podéis darle aquí, en el panel de capas, el icono este que aparece junto a la máscara de enfoque, podéis hacer doble clic y podéis cambiar el modo de fusión del filtro, que por defecto está en normal, podéis ponerlo en modo luminosidad y veis que ahora no cambia el color de estas zonas, las zonas de los halos de la imagen. Podéis también, si queréis, ponerlo con menos intensidad. Ahí, por ejemplo, le damos a OK, oculto y muestro el filtro, que puede ser que sea demasiado exagerado o no, dependiendo de lo que queráis conseguir. Aquí estaría la foto enfocada, aquí sin enfocar. En este caso también nos crea halos, pero al menos son halos que no añaden colores adicionales a la imagen. Vamos a abrir ahora esta otra imagen, una imagen de un pájaro en el agua, para explicaros cómo funciona el siguiente filtro, que es el filtro enfoque suavizado y que nos ofrece algunos controles adicionales respecto a la máscara de capa que acabamos de ver. Vamos a convertir la capa en objeto inteligente, botón derecho, convertir en objeto inteligente, y vamos a aplicarle a esta capa el siguiente filtro, filtro enfocar, enfoque suavizado. Veis que se nos abre otra ventana también con los últimos valores que he utilizado yo. Vamos a bajarlos. Aquí también podéis desplazaros en la previsualización, o aquí pinchando en cualquier sitio de la imagen os centra la previsualización en la zona que hayáis elegido. Como en el caso de la máscara de enfoque, con el deslizador de cantidad lo que le decimos es la cantidad de contraste que queremos darle a los bordes de la imagen. A mayor cantidad, mayor contraste en los bordes. La zona alrededor de esos bordes en la que va a afectar el filtro va a estar definida por el radio. Si tiene un radio 0, pues no se aplicará ningún filtro. Si tiene un radio, por ejemplo, de 2 píxeles, ese aumento de contraste se va a hacer 2 píxeles alrededor de cada borde que detecte Photoshop en la imagen.
Y ahora si aumentamos la cantidad, ¿veis la diferencia? Aquí sobre todo en el plumaje, donde hay mucha diferencia, mucho borde que separa zonas claras y zonas oscuras, veis cómo nos aumenta el contraste en los bordes. Aquí también, como en el caso de la máscara de enfoque, si nos pasamos con la cantidad y con el radio, nos aparecen halos, veis aquí en el pico del pájaro, cómo vuelven a aparecernos esos halos. Vamos a exagerar un poco los valores. Y además de los halos, si os fijáis, en las zonas en las que no hay bordes, donde hay zonas de color más uniforme, aquí por ejemplo en el agua, empieza a aparecernos ruido. ¿Ves aquí cómo empieza a aparecernos ruido que podéis reducir con el tercer controlador, con reducir ruido? Si desplazamos el deslizador hacia la derecha, veis cómo el ruido en estas zonas se nos minimiza. Y luego tenemos quitar, que lo que hace, tenemos tres opciones: desenfoque gaussiano, desenfoque de lente y desenfoque de movimiento, que lo que nos permite es seleccionar el algoritmo que utiliza Photoshop para enfocar la imagen. Vimos cuando aprendimos los diferentes tipos de desenfoque que había desenfoque gaussiano, desenfoque de lente, desenfoque de movimiento, y vimos cómo cada uno funcionaba de diferente manera. Son diferentes técnicas, diferentes algoritmos que utiliza Photoshop para desenfocar, para mezclar los colores de los píxeles adyacentes en una imagen. De idéntica manera, utiliza Photoshop tres algoritmos diferentes para enfocar la imagen de diferente manera. Por defecto está el desenfoque gaussiano, que es también el método que utiliza Photoshop para el filtro que hemos visto anteriormente, el filtro máscara de enfoque. Luego tenemos el desenfoque de lente, que calcula ese enfoque de otra manera y el efecto resultante es diferente. Generalmente con el desenfoque de lente el efecto que nos haga será más preciso y con menos halos. Aquí podéis probar la diferencia entre uno y otro y quedaros con el que más os convenga en cada caso. Y luego está el desenfoque de movimiento, que lo que intenta hacer es reducir el efecto de desenfoque por movimiento, ya sea porque hemos movido la cámara al hacer la foto o ya sea porque la persona o el objeto de la foto está en movimiento. Para que veáis cómo funciona esto, os le voy a dar a OK, volveremos luego a esta imagen y voy a abrir esta foto en la que hay un chico en la piscina, un chico que está en movimiento, está nadando. Veis que hay zonas de la imagen que sí que están más enfocadas, como puede ser aquí por ejemplo el pelo, y zonas que están menos enfocadas como los ojos. Vamos a convertir la capa en objeto inteligente, vamos a aplicarle filtro enfocar, enfoque suavizado, y en este caso vamos a elegir desenfoque de movimiento. Aquí, además de cantidad, radio y reducir ruido, tenemos, al haber elegido desenfoque de movimiento, una opción, y con este ángulo lo que vamos a intentar hacer es compensar el ángulo del movimiento. Si el chico me está moviendo de abajo a arriba, pondremos el ángulo en 90. Habría que buscar un ángulo que más o menos nos enfocara un poco mejor la imagen. No va a ser nunca perfecta porque la foto de por sí no es perfecta, pero bueno, veis que hay diferencia entre enfocar la imagen usando un desenfoque de un movimiento con un ángulo o con otro. En este caso, por ejemplo, un ángulo más vertical, yo creo que da mejores resultados. Aquí también va a depender siempre de vuestra imagen. Y bueno, si le damos a previsualizar, bueno, no es perfecto, pero algo nos ha enfocado la imagen, seguramente mejor que si hubiéramos utilizado desenfoque gaussiano o desenfoque de lente. Le damos a OK y volvemos a la imagen de nuestro pájaro. Como es un filtro inteligente, podemos hacer doble clic sobre el filtro en el panel de capas y editar los valores. Además de estas opciones que hemos visto anteriormente, tenemos aquí un desplegable que podemos ocultar o mostrar, y tenemos valores para las sombras y para las iluminaciones. Con esto podemos ajustar la cantidad de enfoque en las sombras y en las iluminaciones. Anchura tonal, tanto en sombras como en iluminaciones, lo que nos va a definir es los tonos a los que aplica el filtro en los bordes. Si tenemos una anchura tonal mínima, tanto en sombras como en iluminaciones, el filtro se aplicará a todos los bordes, mientras que si movemos anchura tonal de las sombras hacia la derecha, se aplicará únicamente a las zonas de sombras más oscuras, y con iluminación lo mismo. Cuanto más a la derecha, más se restringirá la aplicación del filtro a las zonas en las que hay bordes más claros. El radio, tanto para sombras como para iluminaciones, lo que nos hace, voy a mover anchura tonal hacia la izquierda para que se vea más. El radio, como decía, lo que hace es definir el tamaño del área que va a considerar Photoshop como zona de sombras o zona de iluminaciones. Y por lo tanto, jugando con estos valores, podremos ajustar el enfoque en zonas de sombras y en zonas de iluminaciones. Le damos a OK
Y vamos a abrir ahora esta última imagen para explicaros otra forma de enfocar partes de una imagen, aparte de los filtros que acabamos de ver, que es utilizando la herramienta enfocar. Vamos a duplicar la capa de fondo, damos a comando J en Mac, control J en Windows para crear una copia de la capa. Ya que esta herramienta es una herramienta destructiva, es una herramienta que al aplicarla nos va a modificar los píxeles de la capa, y para no perder la imagen original lo que hemos hecho ha sido duplicar la capa. La herramienta enfocar, si no la tenéis aquí en la parte superior de vuestra barra de herramientas, la dais aquí para buscarla, y es esta de aquí, herramienta enfocar, la que tiene forma de triángulo su icono. Esta herramienta funciona como un pincel. Tenéis aquí también el grosor de la herramienta, la dureza, la intensidad y demás. Podéis elegir también si queréis que esta herramienta afecte a todas las capas. Si le diréis aquí nos va a afectar tanto a la capa superior como a la capa de fondo, y si no lo aplicáis va a afectar únicamente a la capa superior. Entonces, con esta herramienta seleccionada podéis pintar sobre una parte de la imagen, podéis pasarla sobre una parte de la imagen, por ejemplo esta margarita de aquí, pasáis por encima y cuanto más paséis por encima más se enfoca esta parte de la imagen. Hacemos zoom. Vamos a enfocar también esta segunda margarita y esta de aquí. Podéis jugar si queréis con la intensidad. Cuanta más intensidad, mayor será el enfoque. Por ejemplo, aquí le ponemos a 77 y pintamos esta otra margarita. Y voy ahora a ocultar y a mostrar la capa que está por encima para que veáis la diferencia entre la nueva capa en la que hemos utilizado la herramienta enfocar y la capa inferior. ¿Veis cómo cambia una y otra? Por supuesto, llega un momento en el que si os pasáis utilizando la herramienta, empieza a generarnos mucho ruido que al final nos estropea la imagen y no es lo que queremos, pero utilizándola sin pasarnos nos puede ayudar a enfocar partes de nuestra imagen. Y hasta aquí la lección de hoy que hemos dedicado a enfocar imágenes. Espero que hayáis aprendido algo nuevo con ella y que os haya gustado. Si es así, podéis darle a me gusta para hacérmelo saber. Y si además me dejáis un comentario con vuestras impresiones sobre la lección, me alegraréis un poco el día. El curso de Photoshop sigue adelante y supongo que no querrás perderte las lecciones que quedan. Si es así, te recomiendo que te suscribas a mi canal y que le des también al icono de la campanita para activar las notificaciones. Así YouTube te avisará cuando suba el próximo vídeo. Y antes de despedirme, os recuerdo que hay una forma de colaborar con este canal. Con tu ayuda poder subir más vídeos y con más frecuencia. Entra a gorkareta.com/mecenas, donde te explico cómo puedes ayudar a que este proyecto siga adelante. Dicho esto, me despido. En la próxima lección veremos una de las funcionalidades más llamativas de Photoshop, los filtros. Espero que no te lo pierdas y que nos veamos por aquí en la siguiente lección.